Son las 6:41, amigos. Bienvenidos a Economía Familiar. Esta mañana nos acompaña el señor Daniel Boroncle, intendente de análisis y supervisión de servicios al usuario y de actividades informales de la SBS. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Pues precisamente la Superintendencia de Banca y Seguros ha observado una serie de cobros que hacen las entidades financieras y muchos de esos cobros, la verdad es que son excesivos. Bueno, ahora la SBS, como siempre, en realidad está obrando por el bienestar del usuario y ha hecho una serie de anuncios, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con la cuota mínima de las tarjetas de crédito. ¿No es así, señor Boroncle? Muy buenos días. Buenos Gracias días. por estar ¿Qué tal, con Claudia? nosotros. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, ya el año pasado, finales del año pasado, se expidió una norma mediante la cual se generó una fórmula única para calcular el pago mínimo en tarjetas de crédito, fórmula que entrará en vigencia el 31 de agosto de este año. ¿Qué significa eso? En todos los estados de cuenta de tarjeta de crédito, si uno mira el estado de cuenta, hay una parte donde se menciona que uno puede pagar el pago mínimo. Si uno debe 500 soles, por decir, hay un rubro que dice usted puede pagar, por decir, 30 soles. Claro, ¿no? Para que le quede clara la información a nuestros televidentes, eso viene en el estado de cuenta. Uno puede cancelar la totalidad de la deuda o este pago mínimo o cuota chiquita que después se convierte en un pago. Un dolor de cabeza. Sí, de verdad que es un dolor de cabeza. Exactamente. Ese pago mínimo, en realidad, uno lo puede pagar, un usuario, un cliente lo puede pagar y no caer en mora, ¿no es cierto? El usuario puede pagar los 500 soles, digamos, de consumo, puede pagar menos de los 500, pero no menos del pago mínimo, para no caer en mora, para no ser moroso. Sin embargo, las entidades que emiten tarjetas de crédito, cada una tenía su fórmula particular en calcular este pago mínimo. Entonces, ¿qué ocurría? Que algunas lo calculaban de una manera, otras de otra, y la deuda muchas veces era a muy largo plazo para el cliente, con lo cual el cliente terminaba pagando una deuda muy onerosa, con intereses muy altos. ¿Qué ocurre con lo nuevo, con la nueva fórmula de la superintendencia? Lo que se hace es, mediante una fórmula única, todas las entidades van a calcular el pago mínimo de manera igual, ¿no? Porque antes lo que se estilaba es que cada entidad financiera o cada entidad bancaria colocaba pues la fórmula que mejor que les iba a ellos, ¿no es cierto? Ahora va a ser algo más justo, entonces. Algo más justo, claro. Un poco para que el televidente pueda comprender este asunto. El pago mínimo se conforma, digamos, de dos partes, ¿no? Básicamente. Una primera parte es lo que uno consume sin cuotas, porque normalmente uno consume con cuotas y sin cuotas, una tarjeta de crédito, ¿no? Hay gente que consume sin cuotas totalmente, hay gente que consume con cuotas o mixto, con cuotas y sin cuotas. De la parte sin cuotas, ¿no es cierto?, que se llama el revolvente, esa parte se va a dividir en una cantidad X, que se llama factor revolvente, y lo que arroja esa división, ya, es lo que forma parte del pago mínimo. Y también se le suma a este pago mínimo las cuotas que haya contraído el cliente. Entonces esa es la suma de la parte sin cuotas dividida entre un factor y la suma de todas las cuotas que se ha comprometido a pagar el cliente. Ahora bien, esta parte sin cuotas que se divide entre un factor definitivamente es el capital de la deuda y en consecuencia el cliente cada mes va a pagar parte del capital de la deuda, lo cual es bastante conveniente porque de esa manera el tiempo se reduce ostensiblemente y también va matando la deuda, el capital, poco a poco. Claro, y como le decía hace algunos minutos, ¿no? Es mucho más justo para que entiendan, amigos que nos están viendo en Economía Familiar, cuando nosotros recibimos este estado de cuenta y acudimos a la entidad financiera para pagar la cuota mínima, esta, si bien es cierto, ya no está sujeta a ninguna mora, sí sigue ganando intereses. Y al final la mora, la cuota de 100 soles, después se convierte en 170, después en 200 y pico, y después se vuelve como un pacto con el diablo, impagable. Entonces ahora me dice usted que eso también va a tener un tiempo de vencimiento, no es que te van a seguir cobrando eternamente, ¿no es cierto? Si la norma establece puntualmente que esta deuda en el pago mínimo tiene que tener un plazo determinado, ¿no es cierto? Y también otro tema importante es que el monto de la cuota mínima, o el pago mínimo, perdón, el monto del pago mínimo no puede ser menor a 30 soles en soles o 10 dólares si es la deuda en dólares. O sea, anteriormente muchas veces los pagos mínimos eran pues 5 soles, 6 soles, 7 soles, con lo cual la deuda se alargaba infinitamente. Lo que va a ocurrir ahora es que
va a tener un piso de 30 soles si es en soles o de 10 dólares si es en dólares, ¿no? En consecuencia, el cliente va a tener que pagar una cantidad mínima, pero de 30 soles si es en soles, pero sabe ya que de todas maneras ese monto lo va a pagar en un futuro cercano, ¿no? Claro, al que no menos sea muy sabe largo. que no se va a hacer una bolsa pues muchísimo más grande de aquella que correspondía a la deuda inicial. Muchísimas gracias, señor Buroncle. Bueno, consejos finales, amigos. Si es que utilizan tarjetas de crédito, por favor mídanse en las compras que se hacen. Siempre hagan compras en la misma moneda, ¿no es cierto? Para no meterse en problemas. No compren en dólares si es que ganen en sol, si se ganan en soles, ¿no es cierto? No, claro, y además un mensaje importante es que el uso de la tarjeta de crédito es una herramienta muy positiva, pero hay que saberlo usar, es como la electricidad, ¿no? La electricidad uno la usa bien, es buena, si la usa, mete los dedos dentro del enchufe, entonces se puede... Y otro tema importante también que quería dar un mensaje, es que para todos los reclamos que puedan haber, denuncias, pueden acudir al teléfono 0800 10 840, repito, 0800 10 840, es el teléfono de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, que está a sus órdenes para cualquier... ¿Trabaja 24 horas esta central telefónica? No, trabaja en horario regular, me imagino. En horario regular de 8:30 a 4:30 de la tarde. Muy bien, amigos, llamen al 0800 10 840 si es que tienen alguna duda respecto al tema que hemos atendido esta mañana en Economía Familiar. Muchísimas gracias al señor Daniel Buroncle, intendente de análisis y supervisión de servicios al usuarios y de actividades informales de la SBS. ¿Qué tal cargo? Gracias, señor Buroncle. Hasta otra oportunidad. Entonces, continuamos con más. Nos vamos a la pausa y regresamos en tan solo minutitos. Son las 6:46.